deseo de Dios que usted sufra necesidades financieras. No es el deseo de Dios que usted esté tronando los dedos porque no tiene con qué pagar la renta, porque no tiene para comprarse unos zapatos, porque no tiene para comer. Ese no es el deseo de Dios, que usted no tenga para vestir. Sin embargo, algunos se atreven a echarle la culpa también a la mala suerte y dicen: pastor, es que yo nací con mala estrella. Otros más le echan la culpa a la crisis, otros le echan la culpa a los maleficios, otros le echan la culpa, peor, a los padres. Es que mi abuelito era muy pobrecito, mi papá era muy pobrecito y yo humildemente tengo que ser pobrecito. Y el Señor dice: medita en tus caminos, medita en la vida que tienes, medita en lo que has hecho. Ageo capítulo 1, el verso 5, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten pero no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Porque hay que meditar, porque nos va mal en la vida. Esta clase de cristianos no han llegado a comprender cómo es que Dios bendice a sus hijos. Dios no trabaja con fórmulas humanas, no es como nosotros pensamos. Él estableció una forma o una fórmula divina para bendecirnos, y es dando. Pues la Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Dice la Escritura: dad y se os dará. Dios no te va a dar si tú no das. Por eso dice: dad y se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando tú das, según Lucas 6:38. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de muchos personajes que entendieron el principio de dar. Por citar dos ejemplos, nada más, de tantos que hay en la Biblia, uno de ellos es Abraham. Abraham fue un hombre riquísimo porque entendió el principio de dar, y a Dios le dio el 10% de todo el botín. Fue a Melquisedec, que era el rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo, y le entregó el 10% de todo el botín. Ahora, Melquisedec no necesitaba el dinero de Abraham porque él era rey. Sin embargo, Abraham le dio los diezmos. Otro ejemplo es el hijo de Isaac. Se fue de su casa con las manos vacías y regresó siendo un hombre próspero en todo. Jacob, conocen la historia, salió huyendo. 15 años, regresa siendo un hombre próspero. Se fue sin nada y regresó siendo un hombre bendecido por Dios, porque entendió el principio de dar. En Génesis 28, 20, 22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres. Hizo un pacto con Dios: el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué debo consagrar mis recursos a Dios? Le voy a dar 4 razones. Hay más, pero con 4 creo que usted queda bien comprometido con Él. Número 1, ¿por qué debo comprometer mis recursos a Dios? Porque son de Él. En primer lugar, debo de entender esta gran verdad, que todo lo que vemos y aún lo que no vemos es de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. La Biblia dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios, nada es tuyo. Pastor, y si nada es mío, entonces ¿qué somos nosotros? Simple y sencillamente somos administradores de un dueño de todo, nada más. Señores, tenemos que quedar bien con el dueño de todo. Miren, ustedes quieren quedar bien con su patrón porque si no los corren del trabajo. Y su dueño es injusto porque trabaja más de 8 horas y le pagan poco. Y queda bien, o se esfuerza para quedar bien. Dios, que es donde nos conviene quedar bien, Él es más que justo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque Dios, siendo el dueño de todo, te dice: te regalo el 90%, nada más dame 10. Tenemos que quedar bien con el dueño de todo. Nos conviene.
Por eso tengo que consagrar todo lo que tengo, porque todo es de Él. A final de cuentas, cuando te mueras, no te llevas nada. Número 2, ¿por qué debo consagrar mis recursos a Jehová? Porque es la manera que Dios estableció para bendecirme o para bendecirnos. Es la fórmula que Él usa. Cuando tú le das a Dios para que haya lo suficiente en el templo, en la iglesia, y no falta nada, si tú lo haces, Él va a abrir los cielos y va a derramar bendiciones tan grandes que no tendrás dónde recibirlas. Ojo, es la manera que Dios establece para bendecirte a ti cuando tú le das. Mire lo que dice Malaquías, es un pasaje que hemos leído N de veces, pero pocas veces nos hemos detenido a meditar en esta palabra, en su profundidad y en su promesa. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pregunto, ¿en tu casa o en la casa de Dios? En la casa de Dios. Y pruébame. Pero de veras, trae los diezmos, que no falte nada en la iglesia. Pruébame y te vas a dar cuenta que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. ¿No, verdad? ¿Hasta que qué? Hasta que sobreabunde. Porque los sacerdotes dejaron de enseñar al pueblo que tenían que diezmar y cometieron el error también de aceptar cualquier ofrenda que llevaba el pueblo. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que al Señor tenemos que darle lo mejor siempre. Si tú traes los diezmos al alfolí y no falta nada en la iglesia, Él va a abrir las ventanas de los cielos. Dice Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Cuáles bienes? Tu casa, tu terreno, el auto, el negocio, la empresa. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Que voy a vender el terreno y traigo el dinero? No. Sino que entiendas que la casa es del Señor y la usas para su obra. Que el carro es del Señor y lo usas para su obra. Que el negocio es del Señor y los recursos lo usas para su obra. ¿Me estoy explicando? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, con las primicias de tu ganancia, del negocio, de tu sueldo, de lo que ganas. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Por qué tengo que consagrar mis recursos al Señor? Número 3, porque así prueba el sincero amor que tenemos hacia Él. Dice la Escritura que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Señores, el amor se demuestra y con acciones. Y una de ellas es dando. Tú no puedes decir que amas a tu esposa y no das. La forma en la que ustedes le demuestran a Dios que lo aman es cuando ustedes le dan a Dios. Cuando no das es porque ya amas más el dinero que a Dios. ¿Por qué? Porque no te puedes desprender del dinero. Tú tienes tus 1,000 pesos, tus 500 pesos, mío, no lo voy a dar. Yo amo el dinero. Mis 1,000 pesos, mis 500 pesos, mis 5,000 pesos. Cuando ya no lo puedes dar, es porque amas más el dinero. Entonces dice que ama a su esposa y tiene sus 500, sus 1,000, sus 3,000. Ten 50 pesos para la comida, 100 pesos. Miren, si no ama a Dios porque no le da, le va a costar trabajo demostrar que ama a su esposa y nunca le va a dar. Porque una forma de demostrar que amas a alguien es que dando. Uno de los ejemplos es el joven rico que prefirió el dinero que el Señor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque amaba más las riquezas que al Señor. Y ninguno puede servir a dos señores o amar a dos. Estimará a uno y menospreciará al otro. Y hay gente que aborrece a Dios y ama el dinero. Estima el dinero y menosprecia al Señor. Y dice la Escritura que no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y tenemos un problema en Latinoamérica, porque la gente no da. Hace muchos años, en los servicios anteriores, una ocasión
para comprar unas sillas, usaba la estrategia. Le dije, hermanos, ¿cuántos están cómodos en las sillas? Amén. ¿No quieren unas sillas más cómodas, acoginadas? Sí. Y que sus invitados, sus familiares se sienten a gusto en unas sillas así bonitas. Sí. Pues vamos a levantar una ofrenda para el Señor. Yo cometí ese error y aprendí que así no es. Pero en los países latinoamericanos, en México, así se levanta. Imagínense, en los países desarrollados como, por ejemplo, Estados Unidos, ahí no es así. La gente da para una visión, da para sostener un ministerio. Por ejemplo, decía hace rato, estaba Agustín aquí, le decía, bueno, hemos decidido, hermanos, levantar el ministerio de Iglequit. Hay una gran visión para alcanzar a muchos niños para el Señor y a sus hijos, darles la enseñanza correcta bíblica, porque los americanos patrocinan visiones, proyectos. ¿Saben cómo tenemos que hacerle? Hermanos, ¿cuántos quieren a sus hijos? Amén. Sabemos que hay necesidades, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a levantar una ofrenda para comprar unas crayolas. La forma en la cual nosotros demostramos que amamos a Dios es dando. ¿Por qué debo consagrar mis recursos al Señor, a Dios? Número 4, porque Dios es primero. En todo el culto, el acto más glorioso, más grandioso, es cuando tú vienes al altar y das tu diezmo y das tu ofrenda. Porque así le demuestras a Dios que Él es primero. Diezmar y ofrendarle al Señor es importante, porque es una forma de adorarle. La gente cree que adorar a Dios es, ay, ese hombre está adorando. No, no está adorando a Dios. El Espíritu Santo lo está redarguyendo porque pecó, porque no da, porque trató mal a su mujer. El único acto de adoración en un culto, en una liturgia de una iglesia cristiana, es cuando tú vienes al altar y depositas tu diezmo y depositas tu ofrenda. Tú puedes tomar tu diezmo, tú puedes tomar tu ofrenda y dársela a un pobre, a un necesitado. Pero quiero decirte que eso es un acto de bondad, de caridad. Pero el diezmo y la ofrenda se hacen actos de adoración, no de caridad. Usted no puede tomar de sus diezmos y de sus ofrendas para dárselos a un pobre, porque eso es un acto de ¿qué? De bondad, de caridad. Lo tiene que hacer, pero no tome de lo que es de Dios para dárselo a alguien. Porque, ojo, con el diezmo y con la ofrenda, usted hace un acto de ¿qué? De adoración, donde le demuestras a Dios que Él es primero. Y la gente dice, si Dios me da, yo le doy. Pero Dios no trabaja así. Pero siempre queremos que Dios nos dé primero y después le damos a Dios. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? ¿Cuántos han escuchado esta historia? Está en la Biblia. A veces ni me da ganas de decir en qué parte de la Biblia, ¿verdad? Porque toda vez que les lees el versículo, se lo explicas y les dices dónde está, ya, ay, no lo creo. Por lo menos se tomen la molestia de leerlo. Está desde Génesis hasta Apocalipsis y lo va a encontrar. Dice la Escritura que el profeta, Dios lo envió a Sarepta y había una viuda recogiendo leños porque le quedaba un puñito de harina y un poco de aceite. Iba a hacer una tortita y con los leños prender fuego, ponerla entre las brasas, comerlo con su hijo y dejarse morir. Y el profeta llegó y estaba recogiendo leños y le dice a la viuda, dame de beber. Y fue la viuda y le trajo de beber. Y le dice, dame de comer. Y le dice, no tenemos nada. Dios lo sabe. No te estoy mintiendo. Estaba a punto de preparar una torta de harina con lo poco que tengo y aceite y ponerla en las brasas de leño y comerlo y dejarme morir con mi hijo. Y el profeta le dice, haz lo que dijiste, pero dame a mí primero. Dice la Biblia que la harina nunca escaseó y el aceite nunca menguó, porque puso a Dios en primer lugar. Medita bien en tus caminos, porque te va mal en la vida, porque has violado el principio. ¿Cuál es ese? Dar. Miren, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hubo 2 cosas que a Dios le molestaron estando aquí en la tierra. 1 fue la mala ofrenda y 2, la hipocresía de los fariseos. A Jesús no lo molestó que Pedro lo negara 3 veces. A Jesús no le molestó que lo traicionara Judas. A Jesús no le molestó que los discípulos lo abandonaran. Una de las cosas que le molestó es la mala ofrenda. Cuando llegó al templo y estaban las mesas de los cambistas
y las volteó y un azote de cuerdas. Porque si hay algo que le molesta al Señor es cuando no das o das una mala ofrenda. Prepárese porque Dios lo va a bendecir. Cuando usted consagre todos sus recursos al Señor, Él lo va a bendecir, Él lo va a prosperar. Miren, a nadie de ustedes lo criticaron por cómo gastaba el dinero antes de conocer a Cristo. No les importaba si te gastabas el dinero en mujeres, en antros, en borracheras. No les importaba si te gastabas el dinero en juegos, en drogas. No les importaba en qué te malgastabas el dinero. No les importaba si te endeudabas, si no pagabas las tarjetas de Coppel, de Liverpool, de débito. Pero cuando vienes a los pies de Cristo, entonces sí, te empiezan a criticar. Nadie, ninguno y ningún noticiero ha criticado el dinero que se gasta la gente por todo el alcohol que se consume y todo el tabaco que se fuman. Nadie lo ha criticado. ¿Saben qué dice? Es malo para la salud. Pero no es una crítica. Pero nadie ha criticado todo el dinero que la gente se gasta, tira y desperdicia con el alcohol y el tabaco. Nadie critica porque ahora todos los enfermos de gastritis, de úlcera, de cáncer en el pulmón por tanta borrachera y tanta fumadera, ahora el gobierno, a través de mis impuestos, tenemos que mantener esos que fueron borrachos. Y nadie dice nada. ¿Quién critica eso? Nadie. Nadie ha criticado lo que el mundo se gasta en cosas. Me metí en la mañana al internet y puse el estadio más caro que están construyendo en Brasil. Costó 270 millones de dólares para construir un templo para el fútbol. Y nadie dice nada. Pero si nosotros vamos y construimos un templo, están usando tu dinero. Ya ves para qué das en la iglesia. Nada más les gusta sacar el dinero. ¿Por qué tienes que dar dinero? ¿Quién les critica a aquellos? Tú nada más construyes algo para Dios, se te echan encima como pirañas. Nadie de tu familia, de tus amigos, te van a criticar por el 90% que tú haces con tu dinero. Pero sí te van a criticar con el 10% que le das a Dios. Ahí sí te van a criticar. Pero si quieres que Dios te bendiga, tienes que aprender a consagrar tus recursos a Jesús. Venir al altar y diezmar y ofrendar para que se abran los cielos y derrame bendiciones en tu vida hasta que sobreabunden. Nos critican cómo vivimos. Si usted se compra una casa en la zona hotelera, se lo acaban. Pero nadie critica al jugador de fútbol que gana miles y millones de dólares, al artista, al actor, al cantante. A ellos no los critican. Y todavía la gente dice, pero ellos se lo han ganado. ¿Usted no? ¿Se han preguntado ustedes con qué dinero compró el que canta, el que actúa, el que sale en las películas, la casa que tiene en Miami, la colección de autos deportivos, de dónde salió? ¿Su jet privado? ¿Su residencia con albercas? ¿Alguien ha criticado eso? ¿Sabe de dónde sale? De su dinero. Cuando usted compra los discos, cuando usted va a un concierto, paga un partido de fútbol, compra los souvenirs que patrocinan los jugadores. Cuando usted ve los programas de televisión y llegan al rating, ustedes pagan todo eso. Y nadie dice nada. ¿Y saben qué es lo peor? Que la gente nos llama mercaderes de la fe. Le voy a decir quiénes son los mercaderes de la fe. Los que venden en el nombre del Señor Jesús para enriquecerse. Esos son los mercaderes de la fe. Los que venden cerveza, sidra, licor para la Nochebuena. Porque venden la sidra, la cerveza, el licor en el nombre de Jesús. Para que usted se emborrache y en la Nochebuena, que es el día que celebramos o recordamos el nacimiento del Salvador del mundo, que tendríamos que tener una noche buena, se convierte en una noche llena de borrachos y de pleitos, porque los mercaderes de la fe le venden la cerveza, la sidra, el rompope, el vino, los licores en el nombre de Jesús. Y en la Navidad todo mundo es una locura, todo mundo anda comprando cosas. Ahí van, compran ropa, compran pantalones, compran zapatos, se van al salón de belleza tirando su dinero en el día de Navidad, natividad, nacimiento especial quiere decir. Esos son los mercaderes de la fe, los que en el nombre de Jesús le venden para sacar el dinero y usted enriquece a aquellos. Ahí si no critica al dueño de la cervecería, al dueño de la vinatería, ahí no les critica. Dios te va a bendecir, Dios te quiere prosperar, pero una cosa es inevitable, la crítica.
que va a venir. Amén.